El diámetro es otro indicador que nos va a servir para medir qué tan extensa o qué tan compacta es una red y, por tanto, útil para medir el nivel de cohesión general de la red. El diámetro es la distancia geodésica más larga entre dos actores de una red. Aquellos dos actores en una red más separados unos del otro, la distancia que hay entre ellos, esa es el diámetro. Ese es el diámetro. Es la distancia geodésica más larga entre dos actores de una red. ¿Cómo se calcula? Obviamente lo calcula el software, pero quiero que entendáis de dónde sale el número. En este sencillo ejemplo que tenemos en la pantalla, los dos actores más alejados unos de otro, por ejemplo el 6 y el 8, o por ejemplo el 5 y el 8, o el 5 y el 7, aquellos cuya distancia es más larga entre sí, la distancia que separa a estos dos actores más alejados unos del otro es 4. El programa lo que hace es calcular todas las distancias geodésicas de cada actor entre sí y aquella distancia más larga es el diámetro. El diámetro es un concepto obviamente basado en la distancia entre los actores y cómo se interpreta. Cuanto más alto es el diámetro en una red, menos cohesión existe. Más largos son los caminos para conectarse entre los actores, más costes de comunicación, por tanto, y, en consecuencia, menos compacta es la red. Es decir, cuanto más alto es el diámetro en una red, más extensa es esta red. De los 3 ejemplos que tenemos en la pantalla, muy sencillos ellos, pero muy útiles para poder entender qué es el concepto de distancia y cómo se interpreta, aquella red más cohesionada es aquella red cuyo diámetro es más pequeño. Es, en este caso, la red cuyos nodos son de color rojo. Los actores más separados en la red de nodos rojos les separa una distancia de 3. En cambio, los dos actores más alejados en las otras dos redes les separa una distancia de 4. Por tanto, la red cuyos nodos son de color rojo es la red más cohesionada. Más cohesionada, entendiendo cohesión en este caso como compactidad. Es la red más compacta, cuyos actores, para comunicarse entre ellos, deben recorrer menos distancia. A la hora de calcular el diámetro, se recomienda no tener en cuenta la dirección de las relaciones. Esto no debe importar a la hora de calcular, lo que nos interesa es la potencial comunicación y también no se tiene en cuenta la intensidad de las relaciones. Es decir, el grosor de las líneas no importa a la hora de calcular el diámetro, ya que el diámetro está basado en qué distancia separa los actores entre sí y por tanto no importa el grosor, digamos, del camino. Lo que importa es que exista un camino. De todos los caminos posibles para conectarse los actores entre sí, aquel más largo posible, ese es el diámetro. Y cuanto más alto es este diámetro, más extensa es la red y por tanto menos cohesionada.